Luis González Robles, don Luis González Robles, que era como le llamábamos, fue una figura fundamental y trascendental en el siglo XX, no solamente para los artistas, que por supuesto, sino también en el ámbito cultural, porque todo lo que se hace por un sector de la cultura repercute en otros. Hombre, desde una visión nada neutral como es la mía, que he sido un colaborador directo desde mi infancia de Luis González Robles y del cual he aprendido prácticamente casi todo lo que sé del mundo del arte, yo diría que ha sido una persona fundamental en el desarrollo del arte contemporáneo español desde su aparición y porque cumplió un papel que era en ese momento absolutamente necesario, que era la nueva valoración del arte contemporáneo español en esa situación internacional de relevancia. En ese sentido, Luis demostró que fue una persona eficaz, un funcionario ejemplar, un organizador por encima de cualquier otro que yo haya conocido y interesado al máximo en eso. Y luego una persona generosa. Luis González Robles en Sanlúcar la Mayor, una localidad de Sevilla, en 1916. Se forma en la Universidad de Sevilla y fue el director del TEU, Teatro Español Universitario, durante los últimos años de la Guerra Civil y la primera posguerra. Luis González Robles encontró en el TEU, digamos que su sitio, un espacio donde poder llevar a cabo su pasión por el teatro. Él tenía trato con todo lo que había sido alguien en el teatro español contemporáneo desde el inicio. Ten en cuenta que él se forma en el TEU y se forma con gente de la categoría de Modesto Higueras y con todo lo que fueron las gentes del TEU de ese momento. Las obras que llevó a escena eran casi todas del acervo clásico español, que además se ajustaba al ideario falangista. Pensaba que el teatro clásico era el más adecuado para transmitir estos nuevos valores patrios. Así puso en escena Autos de Calderón, entremeses de Cervantes y comedias de Lope de Vega y de Tirso. En 1944, al TEU de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, para desplazarse a Madrid como secretario del Teatro Español, que era uno de los dos teatros nacionales que había, y colaborar con Cayetano Luca de Tena. Lo encontramos en 1946 haciendo una puesta en escena espectacular de la Hidalga del Valle en Salamanca para un congreso de una asociación estudiantil católica, Paz Romana. O también en el 53 montando varios clásicos para el teatro español. Él proviene de un área, llamémosle, católica, y en su etapa en que colabora con Pax Romana tiene mucho contacto con todos los que después fueron primeros funcionarios del instituto. Y yo creo que eso le hace que una vez que viene a Madrid y ya es funcionario, rápidamente pase a una situación que yo creo que culturalmente era mucho más interesante para él. Después de la Guerra Civil, con una dura posguerra, en la que surge este Instituto de Cultura Hispánica. Bajo ese manto cultural lo que realmente se intenta en esos momentos es plantear fines políticos y económicos que son los que interesan y sobre todo salir de ese bloqueo diplomático internacional.
El Instituto de Cultura Hispánica, más conocido por ICH, fue creado en 1945 para promover la cultura española en Iberoamérica y desempeñó un papel fundamental en la proyección internacional del arte español durante el franquismo. El instituto actuó como un instrumento clave de la diplomacia cultural del régimen a través de uno de los 5 departamentos dedicado a las exposiciones y eventos y becas, sobre todo con países iberoamericanos. Intentaba impulsar una imagen moderna y renovada del arte español que buscaba legitimar lo que era el régimen en el exterior. Desempeñó un papel decisivo dentro del Instituto de Cultura Hispánica como comisario principal, no solamente de las exposiciones que se hacían dentro del instituto, y se encargó de las muestras celebradas tanto en la sede como en el exterior. Su intervención fue fundamental en las Bienales Hispanoamericanas de Arte. Fue uno de los coordinadores en la primera Bienal, pero luego se hizo cargo de las 2 siguientes, que fueron en el 54 y en el 55, que se celebraron en La Habana y Barcelona respectivamente. Las Bienales Hispanoamericanas fueron en realidad una forma más de entrar en esa política de la hispanidad y de fomentar, en este caso a través del arte, el arte contemporáneo entonces, las relaciones con Hispanoamérica para continuar y llegar más a fondo a implementar esta política de la hispanidad. Entonces se decide hacer un gran certamen internacional copiando el modelo de las Bienales de Venecia, pero claro, dirigido hacia el mundo latinoamericano, porque si se llega a plantear una a nivel internacional, pues muchísimos países se hubieran negado a venir. No se podía, como se venía haciendo en la España del interior, poner coto a la innovación, a la vanguardia, al arte abstracto, que era lo que entonces empezaba a surgir y era lo más innovador de aquel momento. Y en este momento pues, se le va a tener que admitir. A partir de los años 50, España va a intentar mirar más al hermano europeo que hacia América. Y esto se ve muy bien en Arte de América y España. Y bueno, pues entonces se quiere incidir en esa otra política, en una política europea, pero presentándose a España allí como interlocutora con Latinoamérica. La exposición Arte de América y España se celebró en 1963, fue organizada por el régimen de Franco y fue un poco la heredera de las Bienales Hispanoamericanas de Arte, que habían comenzado en 1951 en Madrid. Y tenían también esa misma idea, esa idea de exhibir obras de artistas españoles, pero también de artistas iberoamericanos. Se hizo una gran exposición con un gran número de obras además y fue la exposición inaugurada por el Generalísimo. En ella además pues, se pudieron ver obras de artistas que entonces eran prácticamente desconocidos en España. Fue además una exposición que luego tuvo una itinerancia posterior, así que su influencia no solamente estuvo en España, sino que también se movió por diferentes países. Así que fue un acontecimiento realmente importante y una manera también de cerrar un poco ese círculo de influencia cultural y artística que pretendía desempeñar España. Pero en ese momento Luis ya era una figura internacional en el campo del arte contemporáneo. Digamos que ya cuando yo lo conozco, Luis ha triunfado en la exposición de Sao Paulo en la 6ª Bienal o la 5ª, no me acuerdo, y ya ha hecho la Bienal de Venecia del 58, que fue un pelotazo mundial en el campo del arte contemporáneo y fue poner el arte contemporáneo español en un momento de subirlo 20 escalones, ponerlo a la cabeza del arte contemporáneo mundial. El nombramiento de Luis González Robles en 1957 como comisario del pabellón español de la Bienal de Sao Paulo fue determinante para todos estos cambios. Hasta ese momento las participaciones de España en la Bienal de Venecia
habían sido absolutamente pasadas de moda. O sea, había que pensar que a comienzos de los 50, en un certamen como la Bienal de Venecia, donde lo que se llevaba era el arte más actual, España pues llevaba exposiciones monográficas de Francisco de Goya. A lo largo de su carrera se ve, nunca fue el protagonista de las cosas. Yo creo que de ahí viene también de su formación teatral. Era el director de la obra, pero no era el protagonista de la obra, ni tenía que ser el padrino del bautizo. Y en ese sentido, yo creo que Luis lo que le gustaba era la organización y cumplir con el fin que se había propuesto. El éxito que España obtuvo en las bienales, en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Sao Paulo y también, en menor medida, también en la Bienal de Alejandría, fue determinante para dar a conocer el arte de vanguardia español fuera de nuestras fronteras. Y fue además ese éxito, los premios obtenidos en estas bienales, fueron el desencadenante también de una serie de exposiciones que el Ministerio de Asuntos Exteriores organizó fuera de España, y la mayoría de estas exposiciones fueron comisariadas por Luis González Robles. Durante esta etapa ya de finales de los 50 hay una apertura por los convenios que se van realizando con Estados Unidos, y el propio Guggenheim de Nueva York y el MoMA vienen a España, solicitan exposiciones que él organiza en julio de 1960. Una de ellas se titula Before Picasso, After Miró, y otra se titula Spanish Painting and Sculpture, que se celebra en el MoMA. Y fueron unas exposiciones sorprendentes para el público americano, lo mismo que en el año anterior, en el 59, la exposición de 13 artistas españoles en París. Y claro, era lógicamente muy sorprendente el hecho de que un país en el que había una dictadura pues diera esa cierta imagen de modernidad, de ver cómo nuestro país podía competir de igual a igual con Francia, con Estados Unidos en certámenes internacionales, porque se ponían, digamos, a la misma altura. La labor de Luis González Robles fundamentalmente fue esa, llevar y sacar a los artistas españoles a las grandes bienales del mundo. Las tres más importantes las hizo el comisariado él durante unos años y consiguió los primeros premios para los artistas españoles. Esa no es una labor de llegar y colgar los cuadros, es una labor de mucho tiempo, de ir allí, de saber en qué consistía ese tipo de propuestas artísticas mundiales. Fundamentalmente él tiene un gusto muy específico con la vanguardia y con todo lo que se estaba haciendo en ese momento del movimiento abstracto español, que fue el grupo El Paso y el grupo que luego se estableció en Cuenca abriendo el Museo de Hernando Zóbel. Luego también creo que él atendió a bastantes artistas mujeres que en ese momento estábamos muy en grises, por decir, ¿no? No había mucha gente que se fijaba en nuestro trabajo, sobre todo los que gestionaban la cultura. Estábamos las mujeres muy olvidadas. También sabemos que desde el 69 fue director del MEA, el primer director del Museo Español de Arte Contemporáneo, en aquel momento en el que también tendrá otra política importante, interesante hacia el interior y hacer cuestiones y arte del exterior vanguardista para que se conozca en España. Nombran director general de Bellas Artes a Florentino Pérez Envid. Se conocen desde jóvenes, son de la misma edad y lógicamente tira de Luis porque sabe de su valía y sabe de sus conocimientos. Ese nombramiento sirve también a Florentino Pérez Envid para hacer un cambio que era fundamental, que es hacer desaparecer el Museo de Arte Moderno, que lleva las cosas del siglo final del XVIII, XIX, principios del XX, y el Museo de Arte Contemporáneo. Pues, por supuesto, tiene un papel dentro de la cadena de los diferentes proyectos que hubieron desde finales del XIX
y que todos tuvieron una temporalidad más o menos corta hasta llegar finalmente al Reina Sofía. Ya estamos en pleno desarrollismo, estamos en la última parte del franquismo y yo creo que se intentó hacer un modelo internacional a través sobre todo de la figura de Luis, porque era una persona que tenía todo ese bagaje internacional. Yo creo que quedó limitada por el contexto, creo que además era un programa tal vez demasiado ambicioso para el apoyo y sobre todo el presupuesto que tenía. De hecho, bueno, pues es cierto que hizo exposiciones increíbles, que por ejemplo traer la obra de Alberto desde Rusia, lo cual para mí eso fue increíble en ese momento, pero creo que no tuvo la fuerza o no tuvo el apoyo para que realmente tuviera un significado importante, cosa que en su anterior trayectoria, cuando hacía exposiciones internacionales, sí que lo tuvo. La colección de Luis González Robles llega a la Universidad de Alcalá gracias a la confianza y el cariño que se crea entre los dos auténticos protagonistas. Por un lado, Luis González Robles con su colección y por otro lado el rector Manuel Gala, el rector de la Universidad de Alcalá en aquel momento, y juntos pues crean el proyecto que Luis González Robles estaba persiguiendo desde hacía muchísimo tiempo, que era el de la formación en el arte contemporáneo. Con la Universidad de Alcalá, Luis González Robles podía crear ese centro de formación, ese museo de arte universitario dedicado al arte iberoamericano contemporáneo, que pudiera formar a las nuevas generaciones en el concepto del arte. Luis González Robles fue la persona que seleccionaba a los artistas españoles que representaban a España internacionalmente. No solo tenía el talento para irlos seleccionando, para identificar esos jóvenes artistas, sino que además veía las obras que podían ser las más representativas de su colección, de tal forma que Luis González Robles fue adquiriendo, bien por cariño, bien por compromiso, cada una de las piezas que representaban a uno de esos artistas, y esto le permitió crear una colección única, porque a modo de cata es una colección que nos permite ver cómo evolucionó el arte contemporáneo en España, desde la España franquista hasta la España de nuestros días, una evolución que podríamos decir desde la España en blanco y negro a la España en color. La Universidad de Alcalá es una institución que lleva casi 50 años trabajando para recuperar, rehabilitar y mantener el patrimonio histórico de una institución que tiene más de 5 siglos de antigüedad. Para nosotros el patrimonio es fundamental y la colección Luis González Robles es un enriquecimiento de nuestro patrimonio que lo mejora en un ámbito donde nosotros no teníamos hasta que llegó esta gran colección pues una riqueza artística como la que nos proporciona con sus miles de obras. Yo creo que es algo excelente y estamos encantados con esta donación que hace de la Universidad de Alcalá una universidad modélica en el cuidado del patrimonio artístico, porque la colección de Luis González Robles profundiza en la historia más reciente de nuestro país. Creo que es determinante rescatar este tipo de figuras. Desgraciadamente, la figura de Luis González Robles ha permanecido mucho tiempo en el olvido y no se le ha reconocido todo lo que ha hecho por el arte español, porque lamentablemente en sus últimos años de vida él fue muy criticado por eso, porque él era un alto funcionario del régimen franquista, pero un funcionario que pudo trabajar con una libertad total y que lo que hizo fue ayudar de una manera determinante a la proyección del arte español.
Es una figura fundamental en cuanto a la proyección de nuestro arte contemporáneo hacia el exterior y sobre todo en una época muy cerrada para España, como es la dictadura. Gracias a él, el arte español, sobre todo el arte español más innovador, él, como decía, apostó sobre todo por los jóvenes inquietos, por el arte más vanguardista que se hacía entonces, por los nombres que menos se conocían. Bien, pues todo eso abrió una puerta para los jóvenes creadores del momento de lo que se hacía en España. Rescatar figuras como González Robles es fundamental para entender cómo se construyó la proyección internacional del arte español y qué agentes lo hicieron posible más allá de los propios artistas. Su labor demuestra incluso que fue capaz de abrir espacios de modernidad, seleccionar con criterio y apostar por jóvenes creadores que acabarían definiendo la historia de la segunda mitad del siglo XX. Para darse cuenta de que alguien en un momento adecuado, en el lugar oportuno, puso el arte contemporáneo español después de mucho tiempo en el sitio donde le correspondía estar. Creo que el recuerdo, mientras estemos vivos los pintores, los que nos ha expuesto fuera de España, seguirá vivo en nosotros. El recuerdo, el reconocimiento y el respeto total a su labor. Pero todo esto hay que volverlo a recordar y a ponerlo en primer plano, porque veo que el mundo de la cultura tiene una memoria débil. Pero si los que vivimos podemos seguir valorando toda su labor, pues creo que entonces será un buen momento que la universidad haga un gran reconocimiento de esta figura, imagen y personaje.